Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, esta materia es para psicología social, investigación psicosocial, segundo año, segundo cuatrimestre. Me dicen que diga esto para que quede claro los interlocutores. Y tenemos que avanzar. Ya hemos hecho la caracterización más importante que recuerden ustedes, son esos, diríamos, tres momentos: epistemología, metodología y técnica. Y que en el escenario específico de la materia, que es investigación, ahí clave la metodología. ¿Se acuerdan? Y esa metodología vendría a ser así como el marco, la contextualización de la actividad específica, que es la investigación. Es decir, estamos en ese escenario de una práctica que es muy específica, ya lo hemos señalado reiteradas veces, que tiene muchas formas, porque algunos creen, me preguntan incluso, ¿cuándo van a utilizar la investigación? Y ahí creo que no fui claro en señalar que hay una modalidad específica que tiene que ver con el contexto mayor de la tarea específica, decía, de investigar como tal. Pero caracterizar a la investigación solamente de esa manera es un error, una equivocación. Es reducirla, porque en realidad, si uno quiere ser más preciso y donde uno debe tenerlo muy en cuenta para que no le resulte algo extraño, ¿no? Como que yo no voy a investigar nunca, a mí me gusta la docencia o yo quiero el consultorio, ¿no? Bueno, no. En ambos escenarios, como el de la investigación misma propiamente dicha, es investigar. Un psicólogo social que ejerce su práctica profesional, en el ejercicio mismo de la profesión, realiza una tarea investigativa. Claro, ahí el objetivo fundamental no es ese concepto específico de la investigación científica en sentido genérico. La práctica profesional, el ejercicio de la práctica profesional, implica en sí mismo una investigación. Porque ¿qué es investigar en última instancia? La búsqueda de algo nuevo. En ese caso es la causa, supongamos, que están ejerciendo la profesión, por el cual a ustedes son llamados a intervenir, ya sea desde el Estado, la municipalidad, que frente a ciertas demandas en cierto sector de la comunidad, manda a psicólogos sociales a investigar qué es lo que está pasando, dónde está la raíz del problema, dónde está la causa para intervenir. Cuando eso no se hace, la intervención en general es demagógica o
populista, como se dice, pero no es una intervención propiamente dicha del Estado a través del municipio, en ese caso la delegación en ese barrio, porque eso debe ser una respuesta a la búsqueda rigurosa de la causa, no de la expresión aparente, sino de la raíz, que no está normalmente a la vista. La manifestación es apariencia. La causa es indagar, bucear en torno a la problemática para encontrar verdaderamente aquello que lleva a esa situación de malestar, de reclamo, producto de un factor que a veces en su apariencia puede ser genérico, pero a lo mejor exige indagar en torno a la especificidad, que significa la búsqueda de la causa, de la manifestación que es la que expresa el malestar e implica el reclamo. ¿Ven que ya estoy hablando en términos de metodología? Porque me estoy interrogando acerca de la causa de lo manifiesto. Lo manifiesto es el motivo del reclamo. La causa es más exigente. Significa bucear en torno a esa manifestación para luego establecer una estrategia de intervención que realmente aborde la causa de la manifestación que se expresa y que muchas veces se vive como aquello que perturba, cuando en realidad lo que se trata es de bucear en torno que aquello que es motivo de la manifestación de esa demanda de intervención no siempre aparece a la vista. Muchas veces exige un análisis riguroso. Muchas veces significa, por ejemplo, interrogar, intervenir interrogando, haciendo un relevamiento, para que luego, y ahí viene, armado de teoría hasta los dientes, uno encuentre la causa, porque solo develando la causa, que no se expresa siempre en cómo se manifiesta, sino que aparece solapada, oculta, oscura, solo cuando uno detecta la causa de la manifestación del problema, del reclamo, del motivo aparente, manifiesto, aparente como aparece, manifiesto como se expresa, pero la causa no siempre es así. Muchas veces uno se sorprende en ocasiones de realizar supervisiones en barrios muy populares. Las manifestaciones eran como lo inmediato, lo que salía a la luz, pero que sin embargo estaba ocultando aspectos mucho más solapados, que a veces tenía que ver con ciertas concepciones, inclusive políticas, de hacer el abordaje de aquello que se constituía, ya podemos decirlo a esta altura del partido, el síntoma social. Por lo tanto, ustedes, aunque no se dediquen a investigar, la sola actividad de la práctica profesional implica una manifestación en sí misma de un problema que exige indagar. Cuando ustedes indagan para realizar después recién la intervención, es investigación. Si ustedes van a un barrio determinado, porque son llamados a intervenir, supongamos que un trabajador social pide por los conflictos internos que hay entre los miembros de esa asamblea barrial, que no está claro, y que hay conflictos ocultos, que está muy ligado a
ellos dicen a la personalidad, a la forma de ser. Eso implica una indagación específica, donde el problema social se articula también con los problemas personales, y los problemas personales se envía a la psicología, que en ese contexto es psicología social. Bueno, esto es aclaraciones, que siempre es bueno, aunque algunos lo tengan claro, hay otros que no, y es bueno que no nos lo tomemos como demasiado obvio, porque recuerden lo obvio por obvio, lo menos obvio, que obvio lo que estoy diciendo. Por lo tanto, entonces, la tarea de investigación hay que tomarlo en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido estricto. En sentido amplio, lo que mencioné recién, es un problema que uno debe indagar. En sentido estricto, en cambio, es cuando uno detecta que la manifestación reenvía a aspectos oscuros, ocultos, o a cualquier descripción que indica que nos salta a la vista, que es necesario repreguntar en torno a cuestiones solapadas, eso ya es investigación. Claro, no siempre tiene la forma rigurosa de la secuencia de momentos, de un proceso complejo, no, pero uno debe conocerlas para que luego, cuando llega el momento de hacer un diagnóstico social, en este caso sería un diagnóstico psicosocial. Muchas veces los trabajadores sociales piden auxilio a los psicólogos sociales por los conflictos internos, por los que son representantes o las voces cantantes, y cómo eso pone de manifiesto cuestiones que tienen que ver con cómo son, se dice. Personalidad, forma de ser. Bueno, son factores personales que reenvían a la dimensión de lo psíquico, que exige una indagación científica. En ese contexto, la psicología social tiene mucho que decir. Esto algo ya hemos anticipado, pero es bueno siempre retomar, porque es en torno a esto que nosotros tenemos que, de alguna manera, presentizar ese proceso. Proceso significa una construcción compleja. Significa que es necesario analizarlo, desmenuzarlo. Eso se llama etapas del proceso de investigación psicosocial. Eso requiere, obviamente, esta especie de valernos del auxilio de la teoría, del concepto. Y se acuerdan que hemos caracterizado una aproximación mínima. Primero de todo, les recuerdo, porque vamos a volver una y otra vez a esta síntesis que dispara el proceso. Lo primero de todo es el problema. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes se preguntan, pero el problema es cómo sabemos que interpretamos, leemos correctamente el problema. Una buena pregunta. La única manera de desentrañar lo que se está jugando en torno al problema es investigar. En este momento la investigación en torno al problema es indagar, es bucear. Y allí ustedes van a tener distintas maneras de abordar el problema. Hay algunas que salta a la vista, que son los voceros. Se llama también informantes clave, que de alguna manera lideran o son, digamos, a veces chivo expiatorio, es decir, que se descarga sobre un problema, sobre un grupo de personas o alguna persona, como la causa de un problema que es mucho más complejo. Entonces, abordar ese primer momento es indagar, analizar que el motivo
La manifestación es imaginaria. ¿Qué es imaginaria? Es una apariencia. Es lo que surge, lo que se muestra. Pero en ciencia no se actúa sobre esto simplemente. Este es el disparador, la apariencia, la manifestación. Eso llama el análisis. El análisis del motivo, del pedido de ayuda, de la consulta. Y eso es un asunto de la ciencia. Y eso es análisis científico del problema. Y la clave fundamental es un relevamiento de las manifestaciones que en términos más coloquiales es saber escuchar. Ir más allá de la manifestación que es el pedido de ayuda, que es lo que se encarna en el reclamo. Pero eso de ninguna manera garantiza que sea la causa. La causa es un problema de la ciencia, que analiza a partir de la manifestación de los voceros que ponen en pedido de ayuda o en demanda a través de las palabras, el punto de partida para indagar, relevar la causa, que muchas veces está ausente, lo que genera el problema, que es el que se manifiesta, y del cual surge normalmente el pedido de ayuda. Por lo tanto, entonces, lo primero que deben recordar en torno a esta problemática de la investigación psicosocial es la pregunta. No la respuesta inmediata. No el responder a la manifestación aparente. Es importante el vocero, los voceros, lo que aparece como reclamo. Pero recuerden, eso es apariencia, es imaginario, que es tal como se muestra. Pero la clave está en la búsqueda de la causa. Por supuesto que es fundamental el planteo del problema. Pero más importante es el análisis del problema. Y ahí muchas veces uno debe recurrir a ciertos informantes claves, que son los voceros más adecuados para buscar el reconocimiento del problema desde el saber científico. Y no es fácil, ¿eh? Para que tengan una idea, ese es un problema epistemológico. Miren qué nombre raro, ¿no? Ustedes ya saben lo que es la epistemología. Es un problema del campo del conocimiento, que en su primer momento es pregunta. Muchas veces incluso hay que hacer inclusive una pequeña encuesta o entrevistas en profundidad. Una entrevista en profundidad, ya van a ver ustedes, es muy importante cuando uno tiene referentes que son los que proveen información en bruto que uno después puede analizar para deslizarse hacia la causa. Entonces, primer componente central de la investigación, y que cuando es en el campo de la psicología social es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? Porque ahí juega mucho lo cualitativo, no lo cuantitativo. No a ver cuántos están de acuerdo con esto que se dijo, sino en escuchar,
el reclamo, la manifestación, que es solo el punto de partida. Después van a ver que hay muchos mecanismos para identificar el problema. Porque este primer momento, que es el problema, es transformar el problema como manifestación imaginaria de ese sector de la comunidad en problema científico. El problema imaginario es el reclamo, la puesta en pedido de ayuda. Una cosa diferente, aunque es fundamental esto, es hacer una lectura rigurosa del problema en cuestión, porque va a ser lo que nos va a remitir a la causa, que va a ser clave para luego poder intervenir. Problema es la pregunta, ¿eh? No es la respuesta que te traen rápidamente cuando te hacen el reclamo. Muchas veces el pedido de ayuda, el reclamo, oculta factores sumamente importantes que son verdaderamente lo que de alguna manera generan esos conflictos en determinados sectores. Problema es arduo e implica como clave fundamental, acuérdense siempre, saber escuchar. Depende todo lo que viene de eso. ¿Vieron cuando uno tiene conflicto de pareja o de un grupo de amigos, lo que fuera? Bueno, siempre la clave, si uno quiere resolver el problema en cuestión, diferenciar el problema como expresión de un malestar o de un conflicto al problema como problema científico. Porque cuando uno lo traduce en problema científico, formula correctamente la pregunta. Y solo cuando uno formula correctamente la pregunta, está en condiciones de acceder al segundo paso, que va a ser el tema de la próxima. El segundo paso es la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Ya lo vamos a ver. Va a ser la respuesta posible, anticipada de la pregunta. Por lo tanto, es clave la pregunta. Y la pregunta es el problema. Es tal vez un momento muy importante de un prediagnóstico. Prediagnóstico, porque esto lleva mucha agua bajo el puente. Es un anticipo del punto de partida de por qué pasa lo que pasa. Que es importante, porque eso ordena y despeja muchas veces la maraña de aspectos que se entrelazan, producto de confusiones, pasiones, intereses, que deben saber para nada escapa todo ello a la problemática en cuestión. Siempre hay voceros que cumplen una función muy importante, pero también siempre están atravesados por esos intereses cruzados de los sectores que representan. Por lo tanto, ese planteo del problema debe servir de base para que uno finalmente lo traduzca en problemas científicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el problema
que es la manifestación del pedido de ayuda, es la apariencia que se manifiesta y se expresa de múltiples maneras. Generalmente es una maraña de aspectos, algunos encontrados, otros confusos, muchas veces en que se desconoce por qué pasa lo que pasa. Por eso es muy importante como punto de partida y también como pregunta. Muchas veces la investigación misma, después de un largo trabajo, revela cuál es el verdadero problema. Estamos, no, en el caso de los problemas cotidianos que se pueden resolver de manera inmediata. No, estamos en la práctica profesional, que es escenario del discurso de la ciencia. Y que muchas veces se conjugan en él aspectos sumamente importantes, algunos severos, graves, que si uno no lo sabe abordar, trae consecuencias no deseadas. Por lo tanto, fíjense ustedes, el problema, que es tan solo una pregunta, es en sí mismo toda una investigación. Muchas veces uno se pasa un tiempo enorme en identificar el problema, pero es clave. Porque justamente es lo que no hacen los políticos de turnos o los burócratas, que lo que quieren es sacarse el problema encima lo más rápido posible, y muchas veces sometidos a, intereses disímiles, parciales, oscuros. Ustedes, como profesionales, obviamente tienen que anteponer el rigor del saber de la ciencia, porque además es lo que garantiza la eficacia de la respuesta. Muchos sostienen, y yo comparto, que el análisis del problema, la formulación del problema, ya es una investigación en sí misma. Y todavía no investigamos nada efectivamente, pero ya estamos investigando. Es anticipada, muchas veces teórica, y muchas veces implica un relevamiento de información primaria. A veces son meras encuestas informales, otras veces exige todo un dispositivo de recabar la información, que en sí mismo constituye una investigación para hacer el diagnóstico. O si quieren, para establecer una hipótesis, que es el segundo momento que veremos en la próxima. Es decir, que ya este primer momento, que es el punto de partida, exige una investigación en sí misma. Claro, a veces los apureros, los apresurados, y a veces por conveniencias sociopolíticas, uno toma el pedido que es imaginario, sesgado, y a veces con intereses muy definidos de ciertos sectores. Muchas veces se llamaba, ¿no?, todavía, punteros políticos. Ese que hacía su presencia con intereses estrictamente partidarios, que en sí mismo no está mal, siempre y cuando está al servicio del problema que la comunidad misma lo expresa. Y en cualquier momento
del proceso de ese sector de la comunidad. Y no solamente cercano cada 2 años, algunas elecciones de conveniencia burocrática. Problema. Primer momento de la investigación psicosocial es ya en sí mismo una investigación que se basa sobre el relevamiento de información para identificar científicamente el problema que va a disparar el proceso de investigación. Porque la identificación del problema llama a la pregunta. La identificación del problema es la llama que llama. Y esto que estamos señalando, no vayan a creer que es solo un problema burocrático, de quién le importa. No. Si ustedes toman esto, lo llevan a cualquier aspecto de vuestras prácticas sociales, van a ver qué interesante es tener esta herramienta que antes de apasionarse y responder y hacer cuestiones a problemas, uno se detenga, analice y establezca las coordenadas lo más rigurosamente posible para identificar el problema, que es el punto de partida, si uno quiere después acertar en la respuesta y tornar eficaz la actividad que realiza. Comenzamos entonces con la pregunta. Es el problema, es el punto de partida y es ya una investigación en sí misma. Seguiremos retomando en la próxima el paso que sigue. Que sigan bien.